Welcome. Viernes 13. Al escuchar eso, lo primero que se nos viene a la mente es mala suerte. Esto, más que una superstición, viene siendo una especulación. Para empezar, el número 13 tiene fama de ser de mala suerte. Desde las antigüedades, en muchas culturas, el 13 es relacionado con el mal. Por ejemplo, 1. En la última cena, celebrada por Jesús y sus discípulos, sumaron 13 personas. Poco después, un viernes, el Hijo de Dios fue crucificado y, según creencias, mala suerte cayó sobre la humanidad. 2. La Cábala enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. 3. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al Anticristo y a la Bestia. 4. También una leyenda escandinava cuenta que, según la misma tradición, en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el 13º invitado. 5. En el tarot, el 13 hace referencia a la muerte. 6. El número 13 hace referencia a uno de los ángeles de la muerte. Ahora bien, esto podría llamarse numerología. Claro que una numerología pobre. Cosa en la que poco creo, puesto que cada quien ve los números que quiere ver. Y si no están, normalmente se juegan con los que hay, para dar el resultado deseado. Lo curioso es que las creencias antes dichas acerca del 13 no tiene que ver con la superstición del viernes 13. Sino, a un hecho histórico en concreto, un evento que con el paso de los años continúa causando polémica por lo oculto de las circunstancias en que fue envuelto. Este evento gira alrededor de la Orden del Temple y sus miembros llamados los Caballeros Templarios. Dicho tema es muy extenso, pero no veo por qué no hacerles un pequeño resumen. En el siglo XII, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, comúnmente conocida como los Caballeros Templarios o la Orden del Temple, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas. En el año 1118 después de Cristo, los cristianos controlaban una vez más Tierra Santa. La primera cruzada había constituido un éxito clamoroso. Pero aunque los musulmanes eran derrotados, sus tierras confiscadas y sus ciudades ocupadas, no habían sido conquistadas. En vez de ello, permanecían en los límites de los recién establecidos dominios cristianos, haciendo estragos contra todos los que se aventuraban a ir a Tierra Santa. La peregrinación segura a los lugares santos era una de las razones de las cruzadas, y los peajes de ruta eran la principal fuente de ingresos para el recién constituido reino cristiano de Jerusalén. Los peregrinos acudían a diario a Tierra Santa, llegando solos, por parejas, en grupos o, a veces, como enteras comunidades desarraigadas. Desgraciadamente, los caminos no eran nada seguros. Los musulmanes permanecían al acecho, los bandidos vagaban libremente, incluso los soldados cristianos constituían una amenaza, ya que el pillaje era, para ellos, una forma normal de proveerse. Para resolver este problema se creó una orden al principio llamada los Pobres Soldados de Cristo, supuestamente para protección de los peregrinos. Uno de los miembros iniciales era pariente del rey de esa época. Este rey tenía en su dominio el Templo de Salomón. Dicho lugar fue después obsequiado a la orden para que fuese su base oficial. Y de ahí el nombre, los Caballeros Templarios. Menos de 2 siglos después. Según los registros, un viernes 13 de octubre de 1307, bajo las órdenes del rey Felipe IV de Francia, un grupo de caballeros templarios fue capturado y llevado a la Santa Inquisición para ser juzgado y condenado por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. Cosas como celebraciones paganas, practicar la herejía y la actividad homosexual. Por ello fueron asesinados o condenados a la hoguera, en una matanza colectiva. Muchos de los caballeros huyeron y pudieron salvarse, llevando consigo secretos que ha dado margen para muchísimas especulaciones. Creaciones de sociedades secretas como los masones, rosacruces, etc. Desde entonces el viernes 13 se considera fecha de mala suerte. No se sabe bien si la decisión del rey francés se debió a una motivación religiosa debido a los rumores que se tejían en torno a esta orden, de quienes se decía protegían o custodiaban secretos íntimos de la Iglesia como el Santo Grial, o, más probablemente, por cuestiones económicas. En ese tiempo, los caballeros templarios poseían una gran fortuna, eran los principales prestamistas y acreedores en muchas regiones de Europa, en especial de Francia. Es más, se dice que el propio Felipe IV tenía una gran deuda con esta orden y que por ello decidió capturarlos y acusarlos ante el Vaticano por diversos cargos, entre ellos el de herejía, sodomía, orinar y escupir en la cruz.
Los templarios al ser capturados fueron condenados a la hoguera, ante la anuencia del Papa Clemente V, a quienes muchos culpan de no haber llevado un proceso justo. Al parecer, una muestra clara de la trascendencia de este grupo religioso es sin lugar a dudas, la sensación que dejó en gran parte de Europa. Haciendo así que el día viernes 13 fuera, más que la fecha de un evento histórico específico, un símbolo del terror y la mala fortuna. La acusación contra los templarios produjo la detención, asesinato o condena en la hoguera, de la mayoría de los miembros de la Orden del Temple, lo que finalmente ocasionó su desaparición. Sin embargo, algunos caballeros lograron escapar, llevándose consigo muchos de los secretos de la Orden, hasta hoy no desvelados, así como el tesoro del Temple. El último gran maestre de la Orden, Jacques de Molay, que finalmente fue quemado en la hoguera, emplazó momentos antes de su asfixia, al propio Felipe IV, de ahí su sobrenombre de El Emplazado. Y al Papa Clemente V, con estas palabras: Clemente, y tú Felipe, traidores a la fe cristiana, os emplazo ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, dentro de 40 días, y a ti Felipe, dentro de este año. El Papa Clemente, murió a los 30 días y el rey Felipe, antes de cumplirse un año. Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas de Occidente. Existen supersticiones similares en otras tradiciones. Particularmente en Grecia y países hispanohablantes, el martes 13 tiene el mismo papel, al igual que el viernes 17 en Italia. La unión del viernes y el 13 se popularizó como consecuencia de la serie de películas de terror, Viernes 13, siendo traducidas a algunos de los países de habla hispana como Martes 13. Actualmente existen personas que consideran ambos días de mala suerte. Y esto, amigos míos, es lo que está detrás de la superstición del Viernes 13. Hasta el próximo video, no sin antes desearles buena suerte.